Ahora estudiar en la UCU es estudiar en la universidad privada número 1 del país según el ranking QS, Universidad Católica del Uruguay. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertó hoy que la cantidad de menores migrantes que quedan en ese enclave español en el norte de África tras la crisis migratoria es insostenible. Ustedes recuerdan, el jueves pasado y en apenas pocas horas, unos 72.000 migrantes entraron en la ciudad de Ceuta, la gran mayoría a nado, otros a pie, sorteando la cerca, con el objetivo de acceder de esa manera a territorio de la Unión Europea. Algo más de contexto: Ceuta y el otro enclave español, Melilla, ubicados ambos en las costas de África sobre el Mediterráneo, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con el continente africano. Bueno, de aquellos que ingresaron de manera repentina el jueves, 72.000, unos 70.000 ya retornaron a la vecina Marruecos, de acuerdo con cifras de las autoridades españolas. Por otro lado, se estima en 90 la cantidad de fallecidos. Pero están los que aún quedan en el territorio de Ceuta. Ahora mismo, la ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de 2.600% por encima de su capacidad crítica, indicó Vivas hablando con la televisión pública. Dijo que eran unos 1.100 esos menores que están siendo atendidos en la ciudad autónoma. Es una situación absolutamente insostenible, añadió este hombre, Vivas, miembro del Partido Popular, o sea, la principal formación opositora al gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez. Vivas, que aseguró que Ceuta sigue con el alma en vilo, pidió auxilio al resto de España para afrontar las consecuencias de la crisis. Ceuta, señaló, está viviendo una situación absolutamente límite. Pedimos socorro, pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del gobierno reconoce, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España, continuó diciendo. Las notas de prensa recuerdan que, según la legislación española, las comunidades autónomas deben auxiliar a acoger a menores procedentes de zonas en situación de tensión extraordinaria. Pero esta norma topa con la reticencia de algunas regiones donde el Partido Popular gobierna en coalición con la formación de ultraderecha Vox, que es contraria a esa acogida y restrictiva además en general en cuestiones de migración. El vicepresidente primero del gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo: el Partido Popular y los gobiernos donde el Partido Popular está a cargo tienen que cumplir la ley, al igual que el resto, enfatizó. Cuando le preguntaron sobre una posible falta de previsión, porque esa es una acusación que pesa sobre el gobierno nacional, el ministro Cuerpo destacó la excepcionalidad de lo ocurrido, que era, a la luz de los informes que se tenían, totalmente imprevisible, según dijo. En los próximos minutos les propongo que profundicemos en esta crisis, sobre todo para buscar respuestas a qué fue lo que sucedió y de ahí en adelante entender cómo se encausa, hacia dónde deriva este hecho tan controvertido. Para eso estamos primero con Homero Fernández, que es nuestro colaborador en Barcelona. Homero, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Emiliano, ¿qué tal? Te propongo que, dividamos en tres grandes partes este diálogo, Homero. Pongamos primero la atención en el frente africano. Marruecos mismo, Argelia, el Subsáhara. A ver, contanos. Bueno, como parece que ocurre casi siempre, la situación en España siempre es complicado comentarlo, analizarlo, en cuanto a que siempre hay muchísimos factores, ¿no?, que entran en juego. El tema de la relación España con Marruecos, o como tú bien decías, la relación con
con África, pues tiene sus orígenes realmente en la época colonial. No hay que olvidar que durante muchos años, a partir del principio del siglo XX, Marruecos fue un protectorado después de haber sido parte de la conquista española. Fue un protectorado que estaba a cargo de España y de Francia, ¿no? Luego, cuando ya se da la independencia de Marruecos, España se queda o negocia quedarse con algunos puntos estratégicos, como es el caso de lo que hoy son las ciudades de Ceuta y Melilla. Ceuta realmente eh, se unifica a partir de que fue primero un territorio portugués y luego cuando se reunifica la corona española en Portugal y España, España se queda con ese territorio. Y posteriormente también, por otro acuerdo, obtiene lo que es Melilla. Estas ciudades tienen estatus de ciudades autónomas, no son comunidades autónomas, son como municipios autónomos y la soberanía es española. Entonces, siempre por su valor estratégico, además tiene España otras tres lugares que están prácticamente, son dos peñones que están ocupados por militares y unas islas que también no están prácticamente pobladas. Pero las ciudades de Ceuta y de Melilla, una tiene 18 kilómetros cuadrados y la otra 14, forman parte de España. ¿Sí? Así como las Islas Canarias, que están frente a África, forman parte del territorio español. Pero bueno, supieron ser puertos muy importantes en el tráfico por esa zona del planeta y por el Mediterráneo en particular en la antigüedad. Hoy tienen, además de esa actividad, la portuaria, tienen, decías tú, un valor estratégico porque de algún modo son la puerta, son la base para controlar, entre comillas, el estrecho de Gibraltar. absolutamente, el paso del Mediterráneo al Océano Atlántico y viceversa. Bien, pero ahí Marruecos siempre ha reclamado la soberanía de ambas ciudades y de esos enclaves, pero inclusive la ONU le ha dado la razón a España diciendo de que esas ciudades existieron antes o fueron parte de España antes de que Marruecos fuera un país independiente, ¿no? Entonces ahí hay una Recordemos, para controversia. agregar acá, la independencia de Marruecos es, entre comillas, reciente, ¿no? Fines de la Exacto, década de 1950. exacto, así es. Sí, 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 tiene menos de 100 años. Mm. Entonces, eh, ahí Marruecos a su vez ha reclamado como suya una parte de lo que es el Sahara o el Sahara o el Subsahara o el Sahara occidental que está al sur de Marruecos, ¿no? Lo ha reclamado como propio. España había tenido una posición de reconocer de algún modo la autonomía de ese territorio, ¿no? Estaba casi que pronto para aprobar un referéndum de autodeterminación cuando decidió cambiar el tono, ¿no? Y decir, no, mejor voy a reconocer que Marruecos tiene prioridad o que tiene soberanía sobre ese territorio. Eso en los últimos años ha ocurrido, prácticamente hace nada, ¿no? Coincidió o fue posterior al reconocimiento que en ese sentido hizo Estados Unidos, que fue el primero en reconocerle a Marruecos ese derecho a ese territorio, y también Israel, ¿no? Es decir, que Estados Unidos e Israel de alguna forma son aliados geopolíticos de Marruecos, del gobierno de Marruecos, de la dinastía de Marruecos, que también es reconocida por ser evidentemente un Estado autoritario y que en algún sentido no tiene un plan de desarrollo muy potente con respecto al futuro de su población. Por algo la población quiere salirse de ese país. Entonces, un factor que tiene que ver con esta entrada masiva de migrantes
es como consecuencia de un acercamiento, se puede entender como consecuencia de un castigo sin... A ver, hay que dejar claro que España como tal, aunque por ahí hubo algunos rumores de parte de algunos funcionarios del gobierno, oficialmente le ha dado a Marruecos la derecha en el sentido de decirle tú no eres responsable, tú hiciste todo lo que pudiste, eres un Estado fiel, eres confiable, bla, bla, bla. Sin embargo, a los analistas, los críticos, ven con el acercamiento que hizo el gobierno de España con el reino de Argelia, que es vecino de Marruecos, haciendo un tratado, tratando de acercarse mucho más a Argelia que lo que había hecho antes. Hay que ver que hay que tener en cuenta que Argelia exporta a España una buena cantidad de gas, por lo tanto también no deja de ser estratégico desde el punto de vista de la soberanía española. Lo cierto es que ese acercamiento que ha tenido con una visita oficial del presidente Sánchez hace algunos meses puede interpretarse como que no le gustó nada a Marruecos y aparentemente, dicen los analistas, habría tomado la medida de cerrar los ojos ante este flujo extraordinario de, eh, de migrantes. Como decíamos bien, por un lado, al haber sido el Sahara Occidental un territorio español y luego decirle a Marruecos, bueno, tú ahora tienes la soberanía, España se quedó con la obligación digamos, migratoria de darle prioridad al ingreso de los ciudadanos subsaharianos o inclusive en algunos casos hasta reconocerle la nacionalidad española a ellos y a sus descendientes. Entonces, toda esta mezcla, todo este cóctel de obligaciones, de negociaciones, de aproximaciones, de alguna forma tienen que ver con esta situación que se ha dado. Es decir, un cambio de protección, un cambio en el concepto migratorio con respecto a lo que Marruecos tenía hacia el Subsahara y lo que es otra cosa que también para España es muy importante, además de mantener eh, el cuidado, el que no le dañen esas ciudades como ha ocurrido ahora y como ocurrió en 2021 también con otra avalancha de migrantes, es que tiene que pensar que Marruecos es de alguna forma su aliado, lo tiene que tratar muy, pero muy bien, porque también tiene ahí el tema del terrorismo. No hay que olvidar que cuando, por ejemplo, Barcelona fue castigada por un atentado terrorista, muchos de esos terroristas venían o estuvieron viviendo o eran marroquíes. Entonces quiere decir esto que a España le interesa tener buena relación con Marruecos porque Marruecos le debe controlar el flujo migratorio. De hecho, Marruecos recibe dinero, cerca de 500 millones de dólares de la Unión Europea para capacitar a su policía y sus cuerpos de seguridad en el sentido de que tienen que ser la primera barrera hacia la inmigración hacia Europa. Es decir, que Sí, para aclaremos España es acá, importante Marruecos. Homero, que lo que ocurrió el jueves fue una avalancha de migrantes, entre comillas, invasores, dicen otros, no solo provenientes de Marruecos, o sea, perdón, venían de Marruecos, pero una parte de ellos a su vez venía de otras zonas, de África o de Asia, ¿no? Por ejemplo, había quienes contaban en las notas de prensa que venían de la Franja de Gaza o que venían de Yemen. O sea, el fenómeno es Sí, bastante más amplio, bastante más extenso. bueno, es gente que incluso, yo también leí algunas historias, gente que hace años que viene migrando de país en país, tratando de llegar al norte de África y tener su oportunidad. No es que hubieran venido, bueno, vamos directo a España pasado mañana, sino que es gente que viene buscando eso. Muchos son, de hecho ahora hay como
1 millar de estas personas estacionadas en una playa de Marruecos, por decir una playa, una cala, una entrada del mar en la tierra, están ahí durmiendo, sobreviviendo, son como 1 millar, la mayoría pertenece a otros países africanos, ¿no? Algunos que están en conflictos, ahí sí, cuando ellos pueden probar que vienen de países en conflicto, como tú mencionabas, Yemen, tienen el derecho a que las autoridades españolas los acojan y les den el asilo, porque es parte, a ver, hay también un marco legal, humanitario, del cual España ha suscrito, es decir, está obligado a cumplirlo. No es que haya, que ahí sea a la voluntad del gobierno si pasa o no pasa tal o cual grupo de personas. Está muy regulado el tema migratorio con leyes españolas, por supuesto, y con leyes comunitarias. Es decir, que hay un marco que obliga a las autoridades a tener cierta acción. De hecho, uno de los motivos o uno de los estímulos que apareció fue por una aprobación del Tribunal Supremo de España diciendo que solo se podía devolver a aquellos que traspasaban barreras físicas, barreras migratorias físicas, como vallas, como muros. A esa gente sí se le podía devolver en caliente, pero estos vinieron por el lado del mar, donde no había ninguna barrera física que les impidiera pasar, que tuvieran que eludir para que luego la autoridad pudiera devolverlos sin más ni más, ¿no? Así que se encontró también ahí otro recoveco legal para promover o como motivo de esta estampida hacia España. Hay 80.000 personas, no sé tampoco cómo los contaron tan exactos, ¿no? 80.000, de los cuales ahora dicen que han devuelto 78.000, han muerto un centenar, 80.000 personas, un estadio centenario lleno, ¿no? En un clásico de Peñarol y Nacional, por decirlo, ¿no? Es decir, es para poblaciones que tienen, no sé, 14.000, 15.000, 80.000 tiene, 44.000 tenía Ceuta, si no me equivoco, y con esta migración prácticamente le doblaron la población, ¿no? 80.000, perdón por este lapsus, pero es decir, un montón de gente. Y como tú dices, venían de otros países, sí, hay muchos que están esperando ahora número para poder entrar al centro de acogida migratoria que tiene España en Ceuta, para que le tramiten ahí los asilos. Y está el otro tema, que son los de los menores que llegaron solos, y que ahí sí no puede la autoridad subirlos en un camión y sacarlos, sino que tienen que acogerse, tienen que respetar la ley que hay en ese sentido. Es decir, resumiendo, Marruecos es importante para España porque es el control de los flujos migratorios, aparentemente, porque están en conjunto trabajando en la lucha antiterrorista, porque le ayuda teóricamente a mantener la estabilidad en Ceuta y Melilla, y también por la cooperación policial que se da. No olvidemos que Ceuta está a 14 kilómetros de Gibraltar. 14 kilómetros de Gibraltar. Es nada. Uh-huh. Es muy interesante esta descripción que hiciste, compleja por otro lado. Sí, muy. Nos da la pauta de todos los intereses, de todos los factores que están en juego y que permiten, por un lado, interpretar o buscar explicaciones a lo que ocurrió el jueves, pero sobre todo darle el contexto, ¿no? No fue algo que salió de la nada, tiene antecedentes. Hay una historia detrás. Bueno, ha habido episodios, entre comillas, similares. Podría eventualmente haber otros. Te propongo enseguida una pausa y luego, por lo menos brevemente, me gustaría que consideráramos las repercusiones dentro de España y las repercusiones que esto ha tenido en la Unión Europea.
Ya retomamos el contacto con Homero Fernández desde Barcelona, España. La Unión Europea dejó de lado las críticas que algunos de sus miembros habían realizado a España por la crisis migratoria de Ceuta y en cambio expresó su solidaridad ante la llegada masiva de personas, buena parte de ellas marroquíes, pero además provenientes de otras zonas de África y de Asia. En la reunión de ministros del Interior del bloque, que tuvo lugar ayer, el representante español, Fernando Grande Marlaska, no tuvo que escuchar reproches, a pesar de las declaraciones que sí habían circulado en los últimos días. No ha habido críticas reales por la regularización, dijo, por ejemplo, el comisario de Asuntos de Interior, Magnus Brunner, quien resaltó que en ese intercambio virtual hubo total solidaridad con España alrededor de la mesa. La Unión Europea está unida y dispuesta a apoyar a España. Le felicitamos por su rápida respuesta ante la situación en Ceuta y expresamos nuestro más sentido pésame por la pérdida de vidas humanas, dijo, entre tanto, el ministro de Interior irlandés. Por su parte, el titular francés de Interior elogió la gestión española de la crisis y la cooperación con Marruecos. Esta es una de las novedades de estas últimas horas. En el tema que estamos examinando hoy en contacto con Homero Fernández desde Barcelona, España. Nos corre el reloj, Homero. Vamos a estos dos capítulos que nos quedaban pendientes. Enseguida veremos lo de Europa, pero primero, ¿cómo ha derivado esta crisis de Ceuta del jueves en el plano político interno de España? Bueno, el tema migratorio es un tema que ya sabemos es parte de la campaña política y de los enfrentamientos políticos entre el gobierno y la oposición. El gobierno, hay que recordar, había generado una legalización extraordinaria de inmigrantes indocumentados indocumentados. Y esa regularización era para 500.000 más o menos, pero al final el registro se dio para 1 millón. Es decir, que duplicaron la cantidad de personas. Es otra forma de que España regularizaba o regulariza la actividad también comercial o privada de estas personas para que puedan trabajar, viendo también un poco el hecho de que el Estado español necesita también financiar sus cargas sociales, ¿no? Al ser un Estado muy volcado, o por lo menos un gobierno muy volcado a ese asunto, y necesita también esa regularización para recaudar también más. Ahora bien, cuando ocurre esta invasión, esta avalancha, también se le critica al gobierno cómo pudo no haber sabido que se movilizaba tanta gente hacia la frontera, ¿no? Sí, esa es una de las preguntas clave. Hay muchas, ¿no? Pero la plantea un oyente, Nacho, dice, no queda del todo claro cómo se dio la sincronización de tantas personas, cómo se organizaron, cómo se prepararon para una travesía que implicaba además, en el caso de los que iban por el agua, una exigencia física importante. Sí. Ese es el gran misterio, ¿no? La pregunta del millón, como se dice, ¿no? Porque, por un lado, el ministro de Interior, Grande Marlaska, en algún momento sugirió que los servicios de inteligencia que están a cargo del Ministerio de Defensa no habían estado bien, habían fallado un poco al no prever esto. Luego tuvo que rectificarse, decir que que habían hecho todo el trabajo bien, así como ahora Europa dice que España hizo todo bien desde el punto de vista orgánico, no desde el punto de vista de cada uno de los países, pero lo cierto es que nadie supo. Dice que Marruecos tampoco fue, que Marruecos coincidió el evento la primera granola coincidió con los festejos de la fiesta del trono, que es la fiesta que se le hace al rey de Marruecos por el aniversario de su asunción, ¿no? Y que la policía marroquí estaba distraída y estaba afectada a todos esos tipos de eventos y que no se había dado cuenta. Hay bastantes videos, yo he visto algunos videos de camiones de remolque con gente bajando, pero olas, cascadas de gente bajando de ahí, y con la policía marroquí
parando el tránsito para que esta gente salga de esos camiones y corra hacia el lado de Ceuta. Bueno, lo cierto es que hasta ahora no está claro. Algunos dicen que son las mafias de la migración, que viven de la migración, los que han organizado esto, otros que son misteriosas mentes buscando desestabilizar España, desestabilizar a Europa, que a lo mejor por ahí anda Elon Musk, que también anda Rusia, en fin. Todavía sigue siendo esto un misterio. Pero lo que no es un misterio es que, aunque fue el presidente español a Ceuta, también fueron los jefes de los partidos opositores, principalmente del Partido Popular, de Vox, de la derecha, quien dijo que lo que no hacía el gobierno de sacar a la gente se iban a encargar los españoles de hacerlo. También llegaron a Ceuta grupos neonazis para tratar de, según ellos, de ayudar a que no tuvieran una invasión. Hubo algunos que otros de estos figuras mediáticas que también le van a la ultraderecha y que también agitan las cosas. La posición de la población ceutí, que son de origen marroquí muchos, pero que son ciudadanos españoles, fue: déjennos a nosotros arreglar esto, y rechazaron la presencia de los incitadores, no querían que eso se encendiera, que ocurriera algún otro incidente como en algunas otras ciudades o barrios de España que ha ocurrido esos incidentes entre migrantes y la policía y vecinos. Lo cierto es que desde el punto de vista político, esto de nuevo vuelve a encender las diferencias grandes que hay entre los dos sectores, ¿no? Y qué es lo que es y lo que ocurre también, ahora ya pasémonos a Europa, en el plano europeo electoral, ¿no? Meloni también criticando desde el principio esta situación y responsabilizando a España por lo que había ocurrido, cerrando el espacio Schengen a Italia, nada que ver. Ceuta, Melilla no están dentro del espacio Schengen. Los que viven ahí tienen que presentar pasaportes cuando tienen que entrar al continente, pero para Meloni eso era importante como parte de su precampaña electoral. Tiene también el problema migratorio allí, lo tuvo en Lampedusa también cuando ocurrió. En fin, también se le unieron ahí Finlandia, Dinamarca, que tienen también gobiernos con coalición en la extrema derecha, y Dinamarca, con la cual España ha sido solidario con el tema de Groenlandia, junto con otros países firmaron una carta, 21 países firmaron una carta, no Portugal, no Francia, criticando la gestión española. Y ahora orgánicamente pues salen los funcionarios europeos a decir que todo está bien, pero desde el punto de vista nacionalista o desde el punto de vista de los países, tal unanimidad no existe. Así que aprovechan también la derecha continental, la derecha europea también aprovecha también para darle alguno que otro crítica, golpe a Pedro Sánchez, que se ha erigido dentro de Europa como un crítico de la situación en Gaza, o que también ha promovido evidentemente valores que cree que son los correctos en cuanto a la recepción de la información. Entonces, la migración es un arma política en Europa, no hay duda que lo es. Así que por eso ha tenido tanto efecto esta situación. No era porque todos esos migrantes fueran a entrar directamente a Europa y rápidamente, sino que fue usado con ese asunto. Algunos califican la situación como una guerra híbrida. Dicen que muestra la influencia que tienen los propagandistas rusos, que también los aliados de Trump. No hay que olvidar que Trump dijo, mostrando imágenes de esa avalancha humana, dijo: esto es lo que les va a pasar a Estados Unidos si votan a los otros, a los demócratas. Va a pasar lo mismo que pasó cuando estaba Biden.
También, entre paréntesis, hay quienes dicen que esas caravanas que venían de migrantes desde América Central y que pasaban por México habían sido financiadas de alguna manera por sectores cercanos a Trump para justamente dar ese entorno apocalíptico de migrantes tomando las ciudades o los países. Evidentemente, esto, como decíamos al principio, tiene muchísimas caras, muchísimas formas de leerlos, y el misterio está en saber quién organizó todo esto, si fue tan espontáneo. Uno ve a la gente allí corriendo prácticamente en situación de, no sé, de indefensión, en chancletas, con unos shorts, en fin, gente que ha muerto allí en ese mar tratando de llegar a la otra punta, ¿no? Homero, para cerrar, te pido que hagamos un listado de las consecuencias que ha tenido hasta ahora esta crisis de Ceuta. En las consecuencias diplomáticas podríamos identificar un mayor deterioro en la confianza entre España y Marruecos, aunque oficialmente digan que están y se quieren mucho. La persistencia de la vulnerabilidad del territorio español con respecto al control migratorio que utilizaría Marruecos, el incremento de la presión política sobre el tema del Sahara. Con respecto a las consecuencias europeas, bueno, la mayor fragmentación de la Unión Europea, estas diferencias públicas y notorias, el debilitamiento de la solidaridad entre los países miembros. No pasó lo mismo que había pasado con Polonia en el 2021, cuando Bielorrusia gestó una ola de migrantes de Asia y de Oriente Medio. Consecuencias políticas internas, lo que decíamos, que el debate de la migración sigue sin ser resuelto y sin que haya políticas de Estado, sin que haya una reunión entre las fuerzas políticas españolas para tratar algo que es parte de esta realidad de este mundo. Y no olvidar desde el punto de vista humanitario, ¿no? También en los que decíamos casi un centenar de fallecidos, gente que está a la intemperie, sin comer, sin poder ser atendida, y bueno, las personas usadas al fin y al cabo como un instrumento político una vez más. Homero Fernández, gracias por esta puesta a punto, gracias por este primer encare acá en perspectiva a propósito de esta crisis en Ceuta de los últimos días. Nos mantenemos en contacto, volvemos a conversar contigo en cualquier momento. Un saludo, a las órdenes, adiós. Ahora estudiar en la UCU es estudiar en la universidad privada número 1 del país según el ranking QS, Universidad Católica del Uruguay.